a exponer algunas cuestiones. Quisiera saber si leyeron el texto, qué edición leyeron. Sí. ¿No? La de Pacheco, porque también Hugo, que no puede venir, tuvo un accidente, tiene un esguince, camina con mucha dificultad y lo necesitaban en su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que los que estamos, y quién más nos faltaría, pues sería Janine. Y ya, ¿no? Bueno, Dulce no va a poder venir. Habiéndose ido Fernanda y Gaby, entonces falta Dalia, ¿no? Dalia, sí, Dalia. Sí, que yo ayer le pedía, desde que revisamos su tesis, una sección de que tenía muy interesante de impresiones, pero dije, no me confío porque quién sabe, ¿no? Bueno, lo que voy a exponer es un breve acercamiento desde el punto de vista de la teoría autobiográfica y de las cosas que yo veo en el texto, ¿no? Sin meterme en cuestiones mucho más de orden literario, digámoslo así, porque no creo que nos dé tiempo y sí me gustaría conocer los puntos de vista de ustedes sobre esta lectura. El primer asunto que yo veo es ya en la enunciación del título, Impresiones y Recuerdos, es un texto que desde mi punto de vista se mueve en dos territorios de la escritura autobiográfica, que son la autobiografía y las memorias, ¿sí? ¿Cómo discernir de cuál de los dos subgéneros, a mí me gusta más llamarlos géneros, aunque hay la utilización indistinta, ¿no? De los géneros, ¿a cuál de los dos géneros corresponde? Yo creo que esta es una cuestión en la que no nos debemos debatir, ¿no? Porque, como han dicho los estudiosos de la escritura autobiográfica, no hay ningún modelo canónico, ¿verdad? Sobre todo en el siglo XX, diría yo, aunque sabemos que el de San Agustín, el de Rousseau, las confesiones de Rousseau, San Agustín se han tomado como modelos canónicos para que de ahí se desprenda la escritura de este tipo de textos. Yo no me quiero meter en un problema que a lo mejor nos lleva a un callejón sin salida, porque yo creo que lo interesante de este libro es que oscila con bastante fortuna de un género a otro, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Si atendemos a un texto que ustedes ya conocen, ya una definición que da aquí Puertas Moya, ¿verdad? Y lo que ustedes conocen ya por los textos que hemos leído, fíjense, la autobiografía propiamente dicha es ante todo un relato sobre la actuación del sujeto, él está citando a otro crítico, realizado dentro de un mismo cuadro enunciativo, ¿sí? Aquí tenemos evidentemente eso, ¿no? La narración o relato sobre la actuación de un sujeto que en este caso se llama Federico Gamboa, que por cierto no hay demasiadas alusiones dentro del texto al narrador con este nombre, salvo cuando lo nombran los otros, ¿no? Pero corresponde a ese que narra, es el personaje del texto, lo que diría Leyen, y el autor del texto. En ese sentido, bueno, se cumple un asunto que nos va a llevar a un pacto de lectura, ¿verdad?, propuesto por Leyen. Sí, y por otro lado, si tomamos en cuenta lo que significa memoria, memorias, ¿verdad?, dice este autor citado por Puertas Moya, en las memorias, en cambio, puede difuminarse el propósito narrativo.
Los diferentes escenarios o tema pueden enfocarse desde varias situaciones enunciativas. ¿Sí? Yo siento que el texto de Gamboa es una especie de híbrido afortunado entre un género y otro. ¿Por qué? Porque Gamboa ha tenido, fíjense, en primer lugar una acotación. El libro fue escrito cuando el autor tenía 27 años y fue publicado en Buenos Aires. ¿Sí? Es decir, el tiempo de este escrito es de 14 años. ¿Por qué? Porque la primera frase que dice Gamboa, ¿verdad?, que es muy contundente, me parece que fue ayer, y sin embargo, tenía yo entonces 14 años. Si tomamos en cuenta que el texto fue escrito en 39, ¿no? Y nos está diciendo de manera explícita, me parece que fue ayer, fíjense, aquí hay una condensación del tiempo, y sin embargo el que escribe ahora ya no es el que fue cuando tenía 14 años. O sea, hay una conciencia explícita que nos dice, ¿verdad?, que el acto de escritura, de rememoración, como dice Olney, es un acontecimiento pasado. ¿Sí? Que quien escribe en el presente ya no es el que fue en el pasado, y creo que esto Gamboa lo deja claro con esta entrada. ¿Sí? Ahora bien, son 14 años. Gamboa tiene cuando publica el libro, fíjense, qué precocidad para un libro tan maduro, tan bien construido, tanto como texto autobiográfico y como texto literario. ¿Sí? Tiene 27 años. El periodo que abarca es, fíjense, de los 14 años a los 27, cuando apenas el autor Gamboa ha publicado 2 libros como escritor. Ustedes lo pueden constatar, que son del natural y, ¿cuál es el otro? Apariencias. Bueno, este libro, a mi juicio, plantea un asunto muy importante. El primero sería, porque vienen otros, la constitución no solo de la estructura del texto, sino la manera en la que el narrador o sujeto de la enunciación hace aparecer sus recuerdos y constituye su yo. ¿Sí? De aquí, ¿verdad?, que uno diga, ¿es autobiografía, es memoria? Porque si bien es cierto que ambos géneros tienen como propósito la constitución de ese yo a través de la escritura, la autobiografía va más en búsqueda de la identidad que se construye al interior del texto, ¿verdad? Mientras que las memorias buscan que esa constitución del yo se exprese en un entorno o en una época. ¿Sí? Yo diría que si bien es cierto que ambos géneros están atravesados, ¿no?, por su anclaje en algo que no podemos dejar de pensar, todo texto se inscribe y responde a un contexto histórico, social, cultural, como lo estamos viendo en este texto y en cualquier texto, aunque se le dé mayor preponderancia o prominencia a un aspecto, a lo histórico, a lo social, a lo cultural o incluso a lo íntimo. Si ustedes recuerdan la exposición pasada, en el caso de Vasconcelos, creo que todo esto estaba articulado de una manera muy lograda, ¿no? Creo que también lo está en el texto de Gamboa, aún
aun cuando yo no veo las marcas tan evidentes que había en el texto de Vasconcelos en relación con lo histórico, ¿sí? Que bueno, aquí hay algunas cosas, ¿verdad? Trabajé con Filomeno Mata en el Diario del Hogar, me fui en tal fecha como representante de la legación diplomática a Buenos Aires, a España, perdón, no, a España no, a París, en fin, ¿sí? Pero todavía eso que va a hacer Gamboa posteriormente en sus diarios, no lo hay aquí. ¿Por qué? Yo tengo, a mi juicio, una explicación. Es el proceso de cómo se forma Gamboa como escritor, ¿no? Lo que a él más le importa, creo, que presentar en este corto periodo de su vida. Su proceso y configuración como escritor, ¿sí? Creo que entonces, si, al referirme yo a Leyen, en el sentido de que está presente el autor, el narrador y el personaje que tienen el mismo nombre, es en la lectura, ¿verdad?, donde, como han dicho varios estudiosos de la teoría autobiográfica, el espacio donde vive el pacto autobiográfico. Por mucho que un texto autobiográfico esté atravesado por la ficción, y esta es una convicción que tengo a medida que me adentro más en la lectura de estos textos, no puedo leer un texto de carácter autobiográfico de la misma manera que leo un texto de ficción. Definitivamente no, y esto creo que ustedes lo pueden constatar con los libros que hemos leído. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la misma elección de la construcción de este libro apela a un mecanismo de ficción, el personaje, lo que cuenta ese personaje y cómo se presenta ese personaje, nos hace que recurramos a un pacto de lectura que está ahí. Yo, narrador, autor de este libro, te voy a contar mi vida, no lo dice explícitamente, pero en el momento en que dice yo tenía 14 años y les voy a contar un episodio de mi familia y luego les voy a contar cómo mi padre es nombrado. Es curioso. Constato que así es decir, lo que decía Rafael Olea, hay una serie de referentes que nosotros tenemos en la mente que nos ayudan a cotejar que lo que está diciendo ese autor, hay algo de verdad. Si ustedes se van a esta edición, al final viene una cronología, y esa cronología, curiosamente, es un paralelo, por lo menos hasta el momento en que Gamboa pone punto final a este texto. Aquí está, en 1800 tal, ¿no? Bueno. Yo quisiera, antes de ir al trabajo de rememoración que hace Gamboa en este texto, no me digan que no. Bueno, es que con razón, la hoja donde tenía las definiciones. Bueno, había yo tomado, ante la carencia de internet, quería recurrir al ¿cómo se llama? Al RAE, al diccionario de la Real Academia. No pude porque no tenía internet y ahí es donde lo tengo. Recurrí a unas definiciones que da María Moliner. Pero antes que nada, recuerdo, antes de ir, en la medida que esta memoria no me falle, ahí está el olvido, ¿verdad?, que también está presente en el acto de recordar. Recordar una frase de Paul Ricoeur. Dice Ricoeur:
para que el recuerdo pueda ser escrito, evocado, se necesita de la memoria. Es decir, ¿qué es memoria para cada uno de nosotros? Si voy a una definición de María Moliner, que me parece acertada, ¿no? Sin meterme en embrollos, memoria es el acto que lleva a cada sujeto, fíjense, a recordar algún asunto, a reserva de que estos pequeños apuntes yo se los pase, ¿no? Para completar la exposición, porque están ordenados. Es el acto de recordar algo que le ha acontecido, sucedido en el pasado. ¿Sí? Podemos tener infinidad de acepciones sobre la memoria, dependiendo del territorio desde el que la queramos ver, ¿no? Desde el punto de vista científico, bueno, pues la memoria es un proceso fisiológico. Esto, tengo por ahí un texto que después les pasaré, ¿no? Que me dio una alumna mía, donde uno dice, ah, caray, también la memoria tiene que ver con ciertos procesos fisiológicos de nuestro cuerpo y fundamentalmente del cerebro, ¿no? Ahora bien, voy a impresión, fíjense, y creo que aquí está la condensación en el libro de Gamboa de cómo opera el recuerdo a través de la memoria y de cómo operan las impresiones, apelando a una definición de diccionario de María Moliner. La impresión, dice María Moliner, son las huellas, las emociones, las vivencias que quedan, ¿verdad?, en la sensibilidad. Digo, a reserva de que después les pase, ahora sí que, ¿cómo se llama?, literalmente las acepciones. Qué burra, imprimí y dije, ay, esta hoja, ¿por qué salió? Y era eso. Ay, Blanca. ¿Sí? Entonces, fíjense, le pedí también a Dalia, ahora que revisábamos su capítulo de tesis, hay ahí una acepción de impresión que me gustó mucho. ¿La quieres leer, Dalia? Sí. ¿Y qué tiene que ver con esto que estoy diciendo? Bueno, es de M. Granel. Dice, llama recuerdo el reconocimiento de un evento lejano que genera una emoción y depende de un elemento externo que funja como disparador. Mientras que las impresiones son, recuerdos, a falta de otro término, vívidos, de un evento cercano que posee gran intensidad y no requiere de ningún disparador ni reconstrucción alguna. ¿Sí? No sé si noten la diferencia. Aun cuando hay cierta articulación o vínculo entre la memoria y la impresión, el acto de recordar tiene que ver con la memoria. Y si bien la impresión también, la impresión está sujeta más a una emoción vívida. Y creo que en el caso del texto de Gamboa, esas impresiones, si ustedes las subrayaron, yo lo que hice fue, a final de cada capítulo, hacer como una especie de resumen, no tanto del contenido del capítulo, por llamarlo de una manera, sino de las cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la memoria y por otro lado, con las impresiones. Y resulta que la huella de la impresión definitivamente es lo que queda como experiencia vívida en el recuerdo del escritor. ¿Sí? No sé si estén de acuerdo conmigo, después me gustaría mucho escucharlos. Entonces, fíjense cómo ya desde el título se está apelando, ¿verdad?, a la imbricación, a la fusión de dos maneras de percibir el pasado
¿sí? A través del recuerdo y la impresión, y de cómo esos recuerdos y esa impresión me van a permitir decir quién soy y decirle a mi lector, esperando que me crea, ¿verdad?, que esas impresiones y recuerdos son lo que yo soy. ¿Sí? Bueno, si están en desacuerdo después, con toda confianza, ¿no? Una primera cuestión que no puede pasar. Cuando termine mi exposición voy a ir a José Emilio Pacheco, que de manera distinta dice muchas de las cosas que yo estoy tratando de decir desde otra perspectiva y sobre todo desde la perspectiva autobiográfica. Fíjense, la dedicatoria, que es lo primero con lo que nos topamos. ¿Sí? A José María Gamboa, su padre, ¿sí? México. Si ya me imagino que te ha bastado el título de este libro para saber que iría dedicado a nuestras dos hermanas y a ti. No te equivocaste. Para ustedes tenía que ser y para ustedes es. Vaya en memoria de los días viejos. ¿Los recuerdan? Nuestros padres vivían aún. Ustedes no se habían casado, le está diciendo ya a las hermanas, ¿verdad? Y sobre mí, que esto es importantísimo, no pesaba esta ausencia indefinida y triste. Entonces, bueno, reúnanse para leerlo y me verán junto a ustedes, entre renglón y renglón, y al volver una por una las páginas del libro. Creo que esta dedicatoria es sumamente importante. ¿Por qué? Uno, porque hay un destinatario explícito. Aún Gamboa no tenía, como bien asevera José Emilio, y lo vamos a ver al final, la conciencia total ni de la fama que iba a tener y que tuvo en vida a partir de la publicación de Santa en 1903, ni de los favores que iba a recibir como un personaje fundamental del porfiriato y específicamente de Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, por eso José Emilio dice, es el texto más auténtico, más vívido. Él llega en una hipérbole y qué bueno que veamos al final lo que dice José Emilio como un pequeño homenaje a todo lo que nos ha enseñado, porque gracias a José Emilio hay una restitución de Gamboa, ¿no? No solo de ese otro Gamboa que quedó desplazado por Santa, ¿sí? Entonces, sí es cierto que al interior del texto se construye también la mirada o la recepción que va a tener este texto en otros lectores que no son los que explícitamente están aquí. Lo cierto es que Gamboa se está confesando con esta frase, ¿verdad? Ustedes vayan en memoria de los días viejos, ¿los recuerdan? O sea, ¿cuáles son esos días viejos? Este periodo que son 14 años, que todavía Gamboa, ¿verdad?, como no es ni un escritor famoso, ni es todavía la personalidad que será, está siendo muy auténtico. Nuestros padres vivían aún,
sabemos por el texto que su padre muere, ¿verdad?, unos años posteriores al momento en que él empieza a contar estas remembranzas. Ustedes, fíjense, no se habían casado. Ya es, el que dice esto es el que está consciente de lo que es en el presente de la enunciación. Ustedes no se habían casado y sobre mí no pesaba los deícticos, esta ausencia indefinida y triste. ¿Sí? O sea, hay una añoranza en el presente del tiempo recuperado, del pasado. ¿Sí? Bueno. El libro de Gamboa recorre, mediante el trabajo de rememoración, prácticamente 14 años de su vida. Lo vuelvo a subrayar. Periodo en el que se da su formación como escritor a través de su incorporación al periodismo primero, luego al mundo del teatro y luego al mundo de la escritura ficcional. O sea, fíjense, va por etapas. El periodismo, sin lugar a dudas, fue para Gamboa, como queda explícito en los capítulos que dedica a ello, un espacio que le permitió ir aspirando a la escritura con mayúscula, ¿no? Porque no olviden que el periodismo se vivía como una dualidad entre soy escritor profesional o para subsistir tengo que dedicarme al periodismo. Y Gamboa, de manera muy honesta, dice, no, pues me ofrecieron este trabajo como lo van a hacer, Horacio, varios de los modernistas. Con tal de ser un escritor profesional, no me importa vender mi pluma, mi trabajo a X personalidad, como Porfirio Díaz en el caso de Gamboa, o en el caso de Darío, o en el caso de Vargas Vila, otros políticos. ¿Qué es interesante a la par? Bueno, a la par de este proceso que narra mediante la selección de determinados pasajes decisivos de su vida, porque si se fijan, no hay una narración cronológica. En ese sentido, se separa Gamboa, y entre comillas, un tanto de la escritura autobiográfica de su tiempo que perseguía una relación cronológica en esta narración de vida. No empieza con la infancia, que en muchos de los textos autobiográficos la infancia es una etapa y un espacio fundamental para hablar de ese yo autobiográfico. ¿Sí? ¿Por qué decidió Gamboa esto? A saber, ahí hay un proceso de elección. Hay datos de su infancia, tal vez, que se van a recuperar como recuerdo a lo largo del texto. Ahora, a la vez que estos pasajes, que para mí son capitales por el título que lleva cada uno de ellos y que adelantan el contenido de ese pasaje seleccionado, fíjense, la última armonía, se los voy a leer porque voy a decir luego una cosa, ojo, Horacio, creo que va a ser para todos muy aleccionador, y que le he aprendido de leer teoría y de leer los textos autobiográficos, lo voy a decir más adelante, fíjense. ¿A qué apelan los títulos? La última armonía, La conquista de Nueva York, En primeras letras, Me hacen periodista, Malas compañías, Un salón artístico, El lunes, Ignorado, Un rapto, De viaje, En Guatemala, Mi primer libro, En Londres, En París, Tristezas del Boulevard, En Buenos Aires, Historia de apariencias, el libro. Antes de dar mi respuesta,
quisiera decir que esta organización, esta selección, y aquí es donde se apela a un recurso de ficción, elijo esto y no esto. ¿Por qué esto y no esto? Porque esto que elegí ha dejado una huella tal en mi sensibilidad como en mi memoria que lo voy a reconstruir para decirles quién soy yo. ¿Sí? Entonces, a la par de que esta selección de episodios hayan sido pasajes decisivos en su vida, testimonian también una serie de acontecimientos de orden social, vaya que si no, la vida de las distintas capitales del mundo que él recorre, y específicamente de la vida de los bajos fondos, la bohemia, o sea, fíjense. Pero esto es muy interesante por la disertación que voy a hacer después. Además de testimoniar toda una serie de acontecimientos de orden social y cultural, el narrador, ¿sí?, en ese sujeto narrado, ¿no?, ¿sí?, va a dejar constancia de un conjunto de vivencias personales, y esto me parece importantísimo y creo que todos lo van a aseverar, que luego transformará en material artístico, como podemos constatarlo en sus obras de ficción. Es decir, ahora entiendo, fíjense, yo leí este texto en clase hace mucho tiempo, ahora entiendo. Esto me quedó claro desde la primera vez que yo leí Impresiones y Recuerdos. La relación tan profunda que hay en este texto y Santa. Pero sobre todo, el porqué de la añoranza de Chimalistac. Él cierra estos pasajes de su vida diciendo: yo quiero que me entierren en Chimalistac. En varias de los espacios que recupera, siempre hay una nostalgia de un pasado idílico que se patentiza de otra manera y mediante mecanismos de ficción en Santa. Si ustedes recuerdan, y no es casual, que junto al capítulo de la llegada de Santa al burdel de Madame Elvira, contiguamente, así, al lado de este mundo, de este bajo mundo prostibulario que va a ser el mundo de iniciación en la prostitución de Santa, está contiguamente, pero hacia al lado, y es el único capítulo que además le dedica, está la recuperación de Chimalistac. ¿Sí? Entonces, vean, como lo hemos estado apuntando aquí, de qué manera los textos memorialísticos colaboran para que uno pueda dar cuenta de qué manera está operando la vida del autor en un texto literario. No quiero decir, ojo, que sea lo mismo, ¿sí? De lo que yo quiero que se percaten es cómo este tipo de géneros pueden iluminar ciertos mecanismos de construcción ficcional en la obra artística de un escritor. No la sustituyen, para nada, pero sí la iluminan. ¿Sí? Bien. Como decía, en este libro la selección de los episodios, cuyo me parece que cada título es revelador. ¿Por qué? Porque yo veo el afán de reconstruir un pasado autobiográfico
para mostrar de qué manera ha operado en el proceso de configuración, no solo de una identidad, sino también en la formación sentimental de un individuo llamado Federico Gamboa, que paulatinamente se convertirá en escritor. ¿Sí? Para ello hay un elemento, desde mi punto de vista y según lo que he podido leer, que será crucial. Y aquí, ojo, cuando lean sus textos autobiográficos. La configuración espacial de la memoria, a ratos infantil, y en este caso, la configuración espacial preponderantemente de la memoria adolescente y de juventud. ¿Sí? Si en otros libros, vayamos a esto de los espacios que son importantísimos. Y aquí están, muchachos, de esta selección, estos títulos, ¿cuántos títulos apelan a una configuración espacial? Sí. Cosa. A mí me recuerda mucho también esta construcción de los espacios a la llaga, por ejemplo. Bien. En las memorias de Vasconcelos, la configuración del espacio infantil, en la que se detiene Vasconcelos, pero sí. ¿Por qué? Porque la configuración de ese espacio infantil reconstruye la memoria de la infancia. ¿Sí? Qué importantes son, y fíjense, cuando abre, hay un espacio ahí, el del espacio familiar. Ahora, lo interesante es cómo no es tanto el recuerdo de un episodio que particularmente le haya acontecido a él, sino cómo el episodio rememorado deja una huella tan definitiva que fíjense lo que va a decir en su sensibilidad. Bueno, como fuera de la casita respiraba alegría, el sol y el aire se hacían reír. ¿Se dan cuenta esa configuración de un espacio idílico que la memoria guarda para sí? Pero lo que dice al final, dice: en la página 6, cuando se llevan el piano, híjole. Es muy entrañable, sí. Claro, pero ¿cómo esa vivencia de los otros, y esto lo podemos trasladar, está apelando también, porque eso tienen los géneros autobiográficos. Aunque no sean exactamente aunque no sea exactamente lo que se nos narró, algo que a nosotros nos haya acontecido, ¿cómo lo relacionamos con una experiencia personal? ¿Sí? Fíjense lo que dice en la página 6. Y a mí, que era muchacho, superficial e intranquilo, el asunto acabó por llegarme a lo vivo. Hízome valorizar los sufrimientos que a mi alrededor gemían, comprender la sublimidad de los grandes sacrificios íntimos, de esos que nunca van al vulgo, sino que se quedan en el hogar y lo engrandecen y santifican. ¡Qué impresión me hizo el cuadro! Fíjense, ¿no? Dice, ¡qué recuerdo! ¡Pum! Vale. ¿Cómo le llega eso a los sentidos? Y bueno, ¿y por qué empieza con esta experiencia de infancia redivida a través de la mirada adulta? Porque está consciente de que esa experiencia de otros que dejó una huella profunda en él va a marcar su sensibilidad. Y es algo que
constantemente hace en este libro Gamboa, ¿sí? Así como chispazos, está hablando de las impresiones que una experiencia le ha dejado a nivel de los sentidos, ¿sí? Y a nivel evidentemente vivencial. Bien, podemos ver, aunque aquí no sea preponderante, que uno de los rasgos específicos del relato de infancia es la importancia de los espacios como vehículos configuradores de la memoria autobiográfica infantil. En tanto que la del adulto, la memoria, la recreación de los espacios ya del mundo de los adultos, procede más, y aquí recuerdo lo que decía Pozuelo y Bancos, a una configuración de series cronológicas, es decir, un trabajo de configuración temporal cronológica como factor dominante, ¿sí? Y yo creo que esto también lo podemos ver muy bien en Vasconcelos. Él sí va infancia, adolescencia, juventud, y en toda esa configuración o en ese relato de vida, los espacios juegan un lugar también preponderante. Pero no es lo mismo el espacio, la configuración del espacio infantil que del espacio cuando ya se es adulto. Y creo que esto también lo podemos ver aquí, ¿no? Fíjense qué manera tan diferente de configurar los espacios familiares, del colegio cuando está en Nueva York, a configurar los espacios cuando ya es un adulto y habla de sus vivencias en París o en Nueva York, ¿sí? Creo, y aquí viene algo con lo que yo constantemente estoy, destacando. Yo creo que en este libro, y al final me voy a apoyar en José Emilio para que me crean, para que me crean, porque la autoridad del otro, que es José Emilio, pues opera más sobre la autoridad que yo pueda tener. Creo que este libro está atravesado todo, ¿verdad?, por las siguientes cuestiones. Hay una afiliación intelectual y ética que son evidenciadas a toda prueba. Y digo esto porque a mí me ocurre otra cosa cuando leo los diarios de Gamboa. No los he leído todos, pero sí varios. Ya es el Gamboa que ha publicado, casi está por publicar Santa, porque acuérdense que los diarios de Gamboa recorren un espacio muy largo de su vida. Pero aquí hay una honestidad intelectual. Es decir, ¿cómo me hice escritor? ¿Cómo dudo de mí? ¿Cómo a lo mejor por andar metido en el teatro, cómo aspiro a escribir a pesar de que lo mío no sea tan bueno? Pero lo está diciendo con sinceridad. Y hay una ética en cuanto dice, cuando habla fundamentalmente de su gusto por las mujeres, su gusto por la vida prostibularia, sus silencios, y aquí es donde opera también la prudencia y discreción del autobiógrafo, cuando habla de la mujer caída. En esos casos nunca da los nombres verdaderos, ¿sí? Entonces, a mí este libro sí me parece que está atravesado por una conciencia intelectual auténtica, no de presunción. Cuando él mismo dice, ya me consideraba tal, me invitaron a pertenecer a la Academia de la Lengua, él mismo, hay una contención, si se fijaron, como, no te la creas tanto, ¿verdad? ¿Cómo te vas a comparar con tal o cual, no? ¿Sí? Y ética, porque no niega su adicción y adhesión a la vida prostibularia, a la bohemia, no la niega, muchachos, ni hace un elogio de eso,
yo el galán, ¿verdad? Yo el que me traía a todas las mujeres. Incluso llega a decir, bueno, hay cuando deja a la prostituta elegante, que era antes una mujer bien venida, y venida al mundo de la prostitución, se desenamora de ella y le causa dolor y lo dice. Y dice, lo mismo me va a pasar, y en efecto, cuando esté en Guatemala, le pasa lo que él hizo, si se acuerdan. Pero de todo ello va dejando registros con honestidad, con ética. ¿Sí? De aquí, pues, que en este texto, por eso José Emilio dice lo que dice, presenciamos que lo ético acompaña a los textos autobiográficos, y sí es cierto, también acompaña a los textos ficcionales, pero a diferencia del texto ficcional, yo no tengo, lo que decía Rafael, la posibilidad de que si Gamboa me dice, yo fui el consentido de Díaz y por eso, ¿cómo lo constato si no hay un registro histórico, no? O sea, yo en la ficción, como decía Rafael, puedo decir, yo Vasconcelos llegué a ser presidente en la campaña de 1929. Sí, en la ficción lo puedes decir, pero no me lo puedes decir al interior de un texto autobiográfico, porque hay una serie de referentes que yo no puedo borrar en la lectura de los textos autobiográficos. ¿Sí? Si se fijan, cuando Gamboa habla de sus itinerarios, que son también desplazamientos espaciales, no nos da fechas exactas. Pero curiosamente en la cronología que viene al final, ahí están las fechas de cuándo se va a tal o cual. Otra cosa que me parece muy importante en este texto, y aquí está este pacto de lectura y además de ejercicio de un lector atento, los huecos que van quedando entre capítulo y capítulo en términos de temporalidad, uno los puede llenar. ¿Sí? Yo me atrevo a lanzar a esto, Horacio, y me gustaría que lo discutiéramos entre todos, porque ya se lo decía a Dalia y lo dije en tu examen de candidatura. A mí me parece que, a diferencia de los diarios, en las memorias y en la autobiografía hay una trama narrativa que aun cuando haya espacios o huecos, uno puede reconstruir. A ver, ¿qué pasa? Porque el mismo autobiógrafo da indicios. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? No sabemos qué pasó entre este episodio y la llegada a Nueva York. No hay sucesos de vida tan explícitos que nos permitan reconstruir fidedignamente esos huecos, pero sí los podemos intuir. Seguramente el padre, ¿verdad?, pues fue nombrado en un puesto, se tuvo que desplazar con la familia, y lo que hace Gamboa es no dar aseveraciones anécdotas minuciosas, sino que quiere ir a los acontecimientos, hechos, vivencias que a él lo marcaron. ¿Sucede esto en los diarios? Yo le decía a Dalia que no, que si bien hay una escritura que puede desplazarse de un día a otro o desplazarse en un tiempo mayor, es muy difícil reconstruir en esos huecos que quedó. No sé si estén de acuerdo, me gustaría que lo comentáramos. ¿Sí? Bueno, paso a otras cosas. Bueno, aquí viene una cosa que a lo mejor van a tomar como una fanfarronada. Un individuo
individuo que escribe una autobiografía no tiene por qué saber mucho sobre teoría del sujeto, sobre la memoria desde una perspectiva científica, sobre las figuras que se abren entre el yo que escribe y el yo que fue, aunque en el texto de Gamboa queda evidenciada la distancia temporal y la conciencia de que el yo que narra en el presente, en la enunciación, no es ya el que fue en el pasado. Sin embargo, habría que plantear la cuestión del momento en que Impresiones y Recuerdos fue escrita, en comparación con lo que Gamboa va diciendo de sí y de su época en sus diarios. ¿Sí? Es otro Gamboa, por las mismas peculiaridades que el género impone. Por eso, Horacio, yo apelaba a que el mecanismo de análisis, aun cuando tenga una base común, tiene que ser diferente. ¿Sí? O sea, el diario transcurrir o lo cronológico en una autobiografía va a marcar una forma de construcción del yo que no es exactamente igual que en los diarios. No sé si estés de acuerdo. ¿Sí? O los demás. Bien. A ver si están de acuerdo con lo siguiente. Federico Gamboa en este texto se revela como un excelente narrador. No sé si lo compartan. Creo que evita toda novelización, ¿sí? Y es escrupuloso y sincero en la fijación de un modelo narrativo para el género autobiográfico que aspira a distanciarse de la ficción. ¿Sí? No sé si compartan esto de que evita toda novelización y que es escrupuloso y sincero al estar contándonos su vida. Esto no significa que no haya olvidos y que ese yo que recuerda tenga que mentir, porque no se recuerda en el presente con nitidez y con fidelidad y fidedignidad. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Me sonó raro. Bueno, fidelidad, pero también hay fidedignidad entonces, ¿no? Pero yo apelo a una cuestión. Si se fijan, lo evocado está muy cerca aún del momento en que se rememora. Cuando Gamboa escribe esto tiene 27 años. O sea, no está escribiendo esto a los 50. Y decidió partir de los 14 años a los 27, son 13 años. Yo sí me acuerdo de lo que viví hace 13 años, muchachos. A lo mejor no con la fidelidad así nítida. Pero si me preguntan, y quién sabe, si me acuerdo, y miren que ya soy una ruca, de lo que viví a los 15, híjole, pues igual ahí sí chafeo. Me queda muy lejos de la edad que tengo. Pero sí les puedo decir que me acuerdo perfectamente de lo que vivimos en la huelga de 1999. Porque yo fui protagonista de esa huelga en esta facultad. Sí les puedo decir que me acuerdo muy bien de todo lo que vivimos. Y que si yo lo narro voy a tratar de ser lo más fidedigna posible, aunque haya fisuras de las que no me acuerdo. O de las que la memoria no quiera que yo me acuerde, porque son sumamente dolorosas. Porque también la memoria opera así, como un mecanismo de salvación. No solo como un mecanismo para no decir lo mezquino o terrible que fui. ¿Sí? Sí, Axel.
Pues en este sentido creo que también lo que se registra muchas veces son los elementos más significativos. Claro. Significativos en el sentido, valga la redundancia, de que tienen significado, de que tienen un sentido, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que si vamos, por ejemplo, un poco a la noción de lo que puede ocurrir en el cine, de la misma perspectiva que tenga un personaje, la que tenga otro personaje. O sea, del mismo hecho, ahorita que comenta usted la huelga, puede ser que usted tenga una perspectiva, por ejemplo, la perspectiva que tenía el rector, o la perspectiva que tenían o sus compañeros, o lo que tenían los alumnos del octavo semestre, del sexto semestre, del primer semestre, los que estaban en prepa. O sea, todo esto se vuelve bastante complejo, porque está ahí un fantasma que que se llama el hecho, o la realidad, o no sé, cada quien le da el nombre que le convenga. Y posteriormente está lo que cada uno lee. O sea, usted va a leer, no, es que yo hice esto, yo estaba en la Torre de Humanidades y vi cómo pasó tal cosa, y otros van a leer otras cosas. Y ahora, por ejemplo, tenemos el caso de Gamboa, en el que Gamboa empieza, o sea, el hecho de que hable de la palabra impresión ya deja mucho ver esta noción de lo significativo. O sea, que lo impresionó al grado que generó un significado, y que a partir de ese significado estructuró, articuló un discurso. Y ahora, la idea de lo que es el recuerdo, que también es bastante llamativo por esta noción de la memoria. O sea, que ya, bueno, si nos vamos un poco a la etimología de recordar, o sea, de volver a dar al corazón, o sea, que esta articulación de la memoria, volver al corazón, esta articulación de que del yo de ahorita, estoy hablando de un yo de antes, estoy hablando de un yo anterior que tenía sus convicciones, sus ideas y todo eso, y lo estoy pasando por el filtro del presente. Voy a terminar. Me parece muy interesante lo que has dicho, pero sí me gustaría que consideraran, ¿no?, que la distancia temporal, el Gamboa de los 27 años, ya lo dice en la dedicatoria, ¿verdad? Está diciendo, tengo nostalgia de ese oído, ¿sí? Sé que ahora no soy el que dejo en estas páginas, y lo veo con nostalgia. Pero creo que termino bien aquí, a mi juicio, una parte que creo que es importante. Creo que en esta aspiración de que hay un intento escrupuloso y sincero en la fijación de un pasaje de vida, ¿verdad?, está explícito el deseo de que la factura estilística del discurso narrativo evidencie una conciencia de hacer y mostrar que el narrador es un narrador fiable, sí, que es uno de los elementos de los textos autobiográficos. Yo quiero que me creas, no necesariamente me tienes que creer, yo aspiro a que me creas. No te impongo que me creas, que no es lo mismo, ¿sí? Quiero que aquello que narro se presente como ocurrió realmente, y que tal vez, ¿verdad?, tenga que acudir en momentos a la vía de la invención, y que entonces establezca lo que acaba de decir Axel, ¿verdad?, una frontera entre lo ocurrido y lo narrado. ¿Sí? Bueno, esto también es cierto. Pero ¿cómo voy a lograr esto? Que el lector crea que lo que le narro es fiable, ¿no? Y que tengo como autobiógrafo una preocupación auténtica, ¿verdad?, para que el lector me crea. Y aquí definitivamente se apela a el estilo que cada escritor muestre
en sus memorias, en su autobiografía, en su diario. Fíjense, no sé si se habían percatado, para que yo pueda persuadir, intentar convencer, que eso es persuadir, ¿verdad?, a mi lector, ¿a qué apelo, a qué recurro más que apelo estilísticamente? La multiplicación de los detalles, datos, fechas, nombres de calles, lugares, o la importancia que cobran los nombres propios. A mí cuando aquí me dice conocí al padre de Carrillo, pues así se llama Carrillo, ¿verdad? En México conocí a Noriega. Sí, Claro. pero sin embargo ocultan nombres, ¿no? Como Sí. decías, ¿no? De las mujeres caídas. Pero- Hay una ambigüedad. A ver, ambigüedad no. Yo diría Por que... posición ética. Sí, no ambigüedad, porque ambigüedad sería que yo, en el caso de figuras históricas, a fulanito le llamara de otra manera, a determinado salón. Él habla de salones que existieron en México, en el México decimonónico, y que ahí estuvieron, y que estaba comprobado que eran lugares de la bohemia y en algunos casos burdeles. Y lo mismo en París y lo mismo en Londres, ¿no? Entonces yo creo, en efecto, yo no hablaría de ambigüedad, en todo caso de una dualidad que obedece a un propósito ético. No seas malito, Axel, déjame terminar, si no se me va a ir la idea, ¿no? Y tal vez, a mi juicio, también esa multiplicación de detalles, de fechas, etcétera, dan cuenta de que ese narrador, ese autor, busca a través de estos datos a fijar la autenticidad de lo que cuenta. Fíjense, estoy hablando autenticidad, no estoy diciendo de la verdad o lo verdadero. Cuando llegué, para haber sabido que íbamos a empezar después, venía oyendo una cápsula de este hombre, Ernesto de la Peña, donde citaba a Aristóteles. Por eso siempre he dicho que la verdad para mí está más anclada en lo filosófico. Y Ernesto de la Peña decía, recordando a Aristóteles, para Aristóteles, y ojalá que lo puedan ustedes todos encontrar, porque me quedé picada, tuve que apagar el radio para no llegar más tarde. Entonces decía Ernesto de la Peña, Aristóteles cuando hablaba de la verdad, hablaba de 10 postulados. Y me quedé en el tercero. Sí, hablaba de lo alto, lo bajo, en fin. Dije, tengo que encontrar esa referencia de Aristóteles porque al hablar yo de autenticidad, no estoy hablando de verdad. ¿Sí? O lo estoy matizando. Esto a lo que yo apelo a través de lugares, espacios, nombres de personas, así fue. Quiero que con esto me creas que lo que te estoy diciendo es fidedigno, pero no te estoy diciendo que es verdadero y que tengas la obligación de creerme. Pero son mecanismos a los que recurren los escritores de este tipo de textos. ¿Sí? Ahora voy a retomar una cosa que vimos aquí, en la exposición de Axel. En esta profusión de datos de los textos autobiográficos, hay el cometido de lo autobiográfico como acto lingüístico de aserción, de constatación y de ilocución. ¿Sí? O sea, estos actos están presentes en la construcción de los textos autobiográficos. Y por supuesto hay también una dimensión performativa, que es uno
de los contratos que establece el autor con el lector. La fiabilidad de que toda esta profusión de detalles y anécdotas que pueblan el libro de Gamboa sean creídos, aceptados por el lector. ¿Sí? Bueno, por supuesto que el lector puede creer o no creer de lo que el narrador le ofrece. Pero aquí es donde vuelvo a esta postulación ética que tiene todo narrador en este tipo de géneros. Creo que le corresponde, ¿verdad?, a todo autobiógrafo, o su aspiración es que todos esos testimonios que él nos ofrece no le pertenecen del todo, porque están inscritos en un contexto histórico, cultural y social. O sea, no le pertenecen del todo. Y por eso mismo, bueno, pues trata de ser lo más fidedigno que puede, lo más fiel que puede. Porque ni modo que Gamboa diga, ¿verdad?, que pues no existió Porfirio Díaz, o que no existió tal o cual escritor que él conoce y que nombra aquí, o tal calle, o tal nombre de X personaje. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, esto termino, ¿verdad?, con una reflexión que siempre me ha gustado de Pozuelo y Bancos, ¿no? Dice Pozuelo y Bancos, ¿no?, que este deseo de que el lector le crea a un autobiógrafo se apoya, ¿verdad?, en una teoría de los sentimientos, que no solo, dice Pozuelo y Bancos, arranca del pacto con el lector, sino también de su modo de concebirse a sí mismo. He aquí, lector, nos parece que oímos a todo autobiógrafo decir, los hechos de los que me acuerdo. Y ese conjunto de hechos, datos, personas, me dicen a mí igual que yo les digo a ellos. ¿Sí? Entonces yo sí creo definitivamente, ¿verdad?, que este es un texto no verdadero. Para mí esa palabra la dejo a un lado de todo escrito autobiográfico, porque si de antemano acepto que elijo una serie de hechos, de vivencias, de circunstancias, y si acepto esto como un mecanismo de ficción, entiendo que todo texto autobiográfico está ahora sí que permeado por lo ficcional, pero de ahí a que sea ficción, para mí no es así. Repito esto que siempre he dicho, no puedo leer aún, a pesar de las vecindades que hay entre lo ficcional y lo autobiográfico, de la misma manera unas memorias que una novela o un cuento. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la exposición, ¿verdad? Quisiera oírlos y luego, bueno, pues ya lo leyeron. Yo creo que todo el mundo ya leyó lo que dice José Emilio, ¿verdad? Siempre lo vimos en los puentes. Bueno, ahora hay tiempo, nos quedan 35 minutos o 25 por lo menos. Me gustaría oírlos de lo que dije, de su lectura, de sus reflexiones. Sí. Bueno, quizá sería breve. Después de la lectura, evidentemente, del texto de Gamboa, la guía
de lectura que nos da José Emilio Pacheco al leer su introducción y ahora la lectura también de la doctora, pues bueno, yo creo que después de la exposición de la doctora, sin el afán de echar cebollazos aquí, pues está dicha su lectura, me parece, como dijo usted misma, coincide con la de José Emilio, pero desde distintos acercamientos. Porque es eso, es un Gamboa. A mí, yo estoy muy de acuerdo en el hecho de que es un Gamboa distinto, un Gamboa otro, ¿no? Les decía, es mucho más que el Gamboa joven, el Gamboa más, como la palabra creo que también la dice José Emilio, es el más auténtico, ¿no?, que puede uno encontrar, ¿no? Digo, quizá yo no estaría tan de acuerdo en el mejor, porque bueno, su escritura posterior es espléndida, sus novelas son espléndidas. Aunque pero el mismo sí, José Emilio haya dicho... Sí, pero sí pero sin lugar a duda el más auténtico. Ahora aquí lo que me parece, esta diferencia que usted establece, si bien hay una cercanía indiscutible entre los textos de tipo autobiográfico, memorialísticos, etcétera, los géneros que aquí manejamos, y la ficción, pues sí, hay cuando no sé la impresión de cada uno de los que estamos aquí, para usar también las palabras de Gamboa, impresión, porque creo que para empezar este texto no habría que decir si es autobiografía o si son memorias, porque creo que Gamboa es el que le puso precisamente un título perfecto. Son impresiones y son recuerdos, ¿no? Sin que, y toda la carga que tengan las impresiones y recuerdos. La palabra cuadro, también esta rememoración de esta impresión de los cuadros, que casi en cada capítulo, ¿no?, hay estos cuadros que son imágenes que se le quedaron grabadas, ¿no?, que son impresionantes, ¿no?, cómo los construye, los reconstruye. Y yo tampoco, no sé la opinión de los demás, yo tampoco tuve la impresión, como sí la tengo en Vasconcelos, de que es más bien no hay duda de que Vasconcelos también recogió de sus memorias, etcétera, para hacer el texto del Ulises Criollo, pero ahí sí yo siempre estoy pensando, a pesar de todo, que estoy leyendo una novela, ¿no? A pesar de todo el extracto autobiográfico que pueda haber, yo sí veo más una construcción ficcional, y aquí tampoco. Aquí no veo, a pesar de que podamos encontrar, como yo mismo dije, incluso de la llaga de Santa, en la prostituta, por ejemplo, que se le quedó, la del cabello rojo, que se le queda grabada en Londres, ¿no? Uh-huh. Esta, la que le da un beso, a pesar de que hay que le pide un beso, me parece, todo eso, ese capítulo me parece, esa impresión me parece maravillosa, la de Londres, como tantas otras, la de Nueva York, la conquista de Nueva York también, muchas de ellas. A pesar de eso, a pesar de que podemos ver ya el Gamboa de Santa, el Gamboa de las novelas, creo que es un recuerdo auténtico, ¿no? Me parece que no es una construcción ficcional, a pesar de que toda construcción, y siempre volvemos a esto, lo tiene, por el hecho mismo, por el hecho mismo de haber seleccionado, no está ordenado, sino que 14 años después tenía 16 en el segundo, en la conquista de Londres ya tenía de Nueva York, ya tenía 16 años, lo dice por ahí, y son episodios que va construyendo, es una selección de episodios, ¿no? Y me viene también mucho a la memoria esta insistencia, por ejemplo, de Borges, en que la memoria no es precisa. Ajá. Y en la reconstrucción, según Borges, de esa memoria está ahí el extracto de la ficción. Sí, está ahí el extracto de la ficción, en este caso de impresiones y recuerdos, pero creo
que yo me quedaría con decirle impresiones y recuerdos. Ahí sí no le diría tan tajantemente como José Emilio, que él sí le dice autobiografía precoz, ¿no? Y que esta alusión muy afortunada que hace del autor ruso, ¿no? Sí, Evtushenko. Sí, no me atrevería, porque creo que Gamboa, con el título de que Gamboa eligió, es más que suficiente, ¿no? Y bueno, evidentemente estoy muy de acuerdo en casi todas las observaciones que usted muy detalladamente hizo, ¿no? La cuestión del yo, esta insistencia, esta importancia de la dedicatoria, digo. Y fíjense aquí, Carlos y todos, qué dedicatoria tan diferente con la de Sand. Y no han transcurrido muchos años. Bueno, pero también la introducción de Vasconcelos es muy diferente, ¿no? Sí. ¿No? Y bueno, yo ahí vería una cosa, la distancia temporal de la rememoración en Vasconcelos es mucho más lejana a la que hace Gamboa. Y es como un gran aliento lo de Vasconcelos, ¿no? Creo que Sí. Hace rato de la postura ética de Gamboa en este texto, se me hace que es, bueno, yo lo percibí así, que es una especie de juego, y juego en el sentido de la creación literaria. O sea, así como se suele decir que el poeta, el artista, el novelista juegan con el lenguaje, así Gamboa de cierta manera me parece juega con estos elementos. O sea, de manera muy clara pone y Porfirio Díaz y la calle esta y el personaje es el escritor Tal cual. sí, pero de la misma manera y ahí sí considero ambiguo su estancia con estas mujeres caídas, con estas. A ver, ¿por qué ambiguo? Y aquí... Porque ambiguo en el sentido de que ahí sí las deja sin nombre, o sea, no dan. Les da otro nombre. Bueno, Que no es que las deje sin nombre. Yo ahí sí, pero termina tu idea y ahí sí discrepo totalmente de la ambigüedad. O sea, ambiguo en el sentido de que les da otro nombre, pero no las hace concretas, o sea, las deja como ¿Te has puesto a pensar lo que eso significaba en una sociedad moralista y Sí, yo lo que me pregunto, hipócrita? Yo lo que me pregunto es precisamente eso, si no cae él en ese juego de doble moral. Decir, bueno, a los demás sí los trato igual, pero a las mujeres caídas tiene ese tratamiento especial porque su prestigio está en juego. Entonces ahí es lo que yo quería decir. ¿Doble moral o respeto a no hacer de la mujer caída Sí, carne creo que de tiene cañón? las dos lecturas, puede tener las dos lecturas. Yo quisiera... Pero bueno, Axel, a ver, termina con esta, vamos a terminar. Sí. Yo a mí me gustaría oírlos a todos, ¿no? Yo ya no voy a hablar, bueno, En la medida de lo posible. en la medida de lo posible no voy a hablar más, tal vez al final, para que pues darle la palabra a todos, ¿no? digo, en este sentido es lo que me parece ambiguo, o sea, porque de cierta forma no tienen la presencia en el sentido más derridiano posible de estar aquí, de estar totalmente delimitado, sino que están ocultas, están eclipsadas, están eclipsadas por otro nombre. O sea, no es como decir Porfirio Díaz, ahí está, o el escritor tal, ahí está, o la calle está tal, aquí está. O sea, no me parece una delimitación tan clara, sino que la recordamos por las impresiones que tiene Gamboa. Fue lo que me pareció. Yo creo que hay algo más de la impresión. Creo que estas mujeres son vistas, y puedo ir al texto, pero dije que no iba a hablar mucho. No son vistas con desprecio, al contrario. Sí, no, pero nosotros no estamos haciendo eso. No, pero no darles el nombre, para mí es para protegerlas, más que para ignorarlas. Pero es esa visión paternalista machista, ¿no? Yo digo, bueno, de todas maneras, en el capítulo, fíjense, le dedica el capítulo a Margarita, ¿no? Y le pone el título Tristezas de Boulevard.
Y ya cuando lee uno dice, es todo un homenaje a Margarita, ¿no? Pero bueno. Y también al Boulevard. Yo quiero que quede clara alguna posición teórica mía, sobre todo con la cuestión del pacto de Leyen. Yo pienso que es una herramienta espléndida el pacto de Leyen, pero tiene carencias. Y estas carencias es una discusión que tiene con Gusdorf, y yo estoy más a favor de Gusdorf en este sentido de que no es una cuestión de fórmula matemática que vamos a resolver en el texto, porque de alguna manera Leyen es muy claro, ¿no? Narrador, protagonista, igual autor, igual a autobiografía. Y no es tan Pero yo me simple fui más como... allá de Leyen. No, sí, pero por lo del lunes. Yo estoy tratando también de explicar por qué no me caso yo con Leyen y ya leer pacto autobiográfico. Pero Entonces ya se el problema queda- es que se estamos puede en una quedar- discusión, Horacio, que los Ajá. demás no conocen. Ajá. Que tú y yo después por el examen podemos problematizar, Ok. ¿sí? Porque si no los demás van a Sí, decir, sí. a ver, ¿de Bueno, qué está entonces, hablando? bueno, otra cuestión que quería hablar es, el espacio del seminario, que a mí me parece muy importante por cosas de ir sumando cosas, ¿no? Sí, cuando leímos a Vasconcelos la sesión pasada, yo no sé si ustedes tuvieron esta lectura de la presencia de la mamá. ¿Cómo fue esa presencia de la mamá tan fuerte, no? Y entonces, algo que nos aconsejó de alguna manera Rafael fue decir, hay que entrar y salir del texto, porque, y el mismo Vasconcelos lo dice en su introducción, esta lectura de este libro no puede ser inocente, y para nada, ninguna lectura de memorias, autobiografías o diarios puede ser inocente. Tenemos que tener, como dice Rafael, Entrar y salir. entrar y salir, claro. Y entonces, en este entrar y salir, a mí me quedó muy, así cuando leí este libro dije, bueno, ¿y la mamá? ¿Qué pasó con la mamá? ¿No? Y entonces ve uno la cronología que hace Pacheco, ¿y qué descubre uno? Que en el 1878 muere su mamá. Y entonces, ¿cuál fue el primer pasaje que nos cuenta? Que él tiene 14 años. Y en ese 14 años él está huérfano. Ahora, me queda la duda de si el tío, la casa del tío, es el que menciona Pacheco acá, que fue un escritor conocido. Dice, lugar de Iglesias, que era hermana de José María Iglesias, porque él no menciona nunca el nombre del tío. No. Pero ahí es bien interesante entonces el trauma, ¿no? Y el silencio y el olvido, Claro. que no es Claro, gratuito. estoy Entonces, totalmente en de ese acuerdo. sentido, creo que con lo que nos decía Olea, y bueno, cualquier libro que vayamos a estudiar, tenemos que estar informados de la vida del autor para también saber por qué excluye o por qué incluye ciertos episodios. En Sí, el caso de perdón, los se me modernistas, olvidó. la cuestión de relación con el poder, que también aquí con Gamboa se va a dar. Aquí todavía no del Aquí todo. todavía no, sí, pero ya empieza ahí donde dice Claro, cuando cómo lo empieza nombran. ahí también me he quedado mis dudas, cómo empezó su carrera diplomática. Yo presenté mis exámenes, nadie me ayudó, yo entré y entonces ¿se lo creemos o no se lo creemos? Entonces ahí estamos con ese juego que Gusdorf precisamente dice, ojo, porque el pacto de lectura está más inclinado hacia el autor que hacia el lector. Porque si yo, lector, te confío, autor, de que todo lo que estás diciendo es auténtico, es tu verdad personal, pero Intento. sí, pero hay que tener las reservas de decir, Al intentar. de poner esas Por pies de supuesto. páginas de cualquier edición crítica de algún diario, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas que comentar con el libro de Gamboa, pero nada más voy a apuntar algunas cosas, ¿no? Esta visión de la diferencia, pues yo como ando con lo del modernismo, estas diferencias que hace mucho hincapié cuando está en Argentina, de decir, estamos en una época que ya es cosmopolita, pero ¿qué pasa? Pues el gaucho huye de las urbes, ¿no? Y esto, qué bueno que a México todavía no le pasa, porque en México está todavía el color local. Entonces esto me parece que es muy interesante como para estudiar ese registro de época y ese testimonio de la persona que vive un momento, y entonces decir, bueno, en este sentido, ¿qué ocurre con eso? Y algo que me preguntaba sobre esto, claro que no se puede leer igual unas memorias y unas autobiografías que un diario. En este sentido, hay que tener como una posición también de biógrafo, de decir, ¿qué ocurre con las situaciones de crisis? Puede ser que en algunos diarios es donde más escribes, pero puede ser para personas que sean momentos en que no escriben. Y un poquito, regresamos a la anécdota de Gamboa, ¿no? O sea, él es huérfano,
Sí, no menciona a la eso mamá, es está el vacío, importante. y entonces ese vacío puede ser un homenaje a la mamá, o vaya uno a saber, o es algo que no está resuelto psicológicamente, y entonces empieza mejor de adolescente, y empieza ya de ahí. Y entonces esa dedicatoria que leíste del libro al papá y a las hermanas, es ahí, tiene como otra lectura, ¿no? Entonces, y sí, los diarios son finalmente como un flujo. Y yo siempre digo, en las memorias y en las autobiografías se tiene muy bien claro de dónde se parte. Se parte del presente del autor y de voy a hacer eso. Pero en el diario, yo desconozco mi La futuro. inmediatez. Y por ahí creo que dice... Bueno, José Emilio dice, el hecho de vivir es que desconocemos el futuro, incluso está en la contraportada. Sí, pues ahí hay una... Yo también tenía señalado aquí, lo de Pacheco. Bueno, porque finalmente eso es vivir, ¿no? Cuando uno está en el diario... Vivir es ignorar lo que nos espera. Eso, vivir es ignorar lo que nos espera. Y entonces en ese sentido los diarios no tienen ese meta que sí tiene las autobiografías y las memorias, porque ¿cuál es la meta de eso? El hombre que yo soy ahora. Y entonces me voy al pasado y ahí no me acuerdo si es Pozuelo el que dice esta cuestión del epitafio. Finalmente uno, cuando tengan más edad, eso va a ser más claro para ustedes, pero para nosotros ese adolescente, ese niño, ese joven que yo fui, sí está en mí, pero al escribir yo recuerdo con emoción, con cariño, y es como escribirle el epitafio a ese niño, a ese adolescente. Pero hay una cosa aquí, a reserva de comentar otras cosas entre tú y yo, de los que los demás no están enterados. En efecto, hay muchos silencios también que el lector, como decía, esas fisuras, el lector está obligado a tratar de reconstruir o a tratar de explicarse. Pero ¿sí? tal vez no el lector, Blanca, tal vez el estudioso. El estudioso de literatura sí está Bueno, el lector estoy puede hablando pensar, ahorita ¿no? de los lectores de aquí, no de cualquiera, perdón, de nosotros los estudiosos del género, ¿sí? No de cualquier lector, o a menos que sea un lector muy inteligente, ¿no? Que no esté estudiando, de los lectores de letras, pues, o en fin. Pero lo que yo sí subrayo es que este texto no fue escrito en la edad adulta. Este texto fue escrito a los 24 años, 23 años, por Dios. No, 27 años. Bueno, yo sé que la edad de vida, 27 años, ya a lo mejor era un adulto, pero no era un ruco. O sea, pensando en la longevidad de vida que tiene Gamboa. Por eso tal vez Pacheco, como yo sí creo, defiende que este libro todavía no está permeado por esa imagen ególatra que llega a tener Gamboa de sí mismo posteriormente. Y que de hecho esa moralina que tiene, que no la veo aquí en relación con las prostitutas, y que sí la veo en la nota que le mete a Santa, ¿verdad? Híjole, que es de un moralismo, dices, qué distinto Gamboa. Aquí él no está criticando a las prostitutas, no las está, incluso las nombra. En Santa no se atreve a decir la palabra puta ni prostituta, y aquí sí. No, y si en Santa lo hace, en la llaga es todavía peor. O sea, y la moralina de Gamboa. Pero ya la moral porfiriana que ya está dentro de él. Pero bueno, vamos a dejar hablar a los demás. Ya no voy a hablar yo. A ver. Yo creo que así, por ejemplo, sobre el lapso de tiempo de la selección de vida de los 14 a los 27 años, y respecto a la necesidad de escribirlo y de no autentificarlo el propio autor como una autobiografía, sino como el recuento de varias impresiones, de varios recuerdos, a mí me parece que obedece como a que hay momentos en la vida de todas las personas, y partiendo de que las vidas son como acontecimientos literarios. Porque, o sea, paréntesis, la vida es... ¿Acontecimientos literarios? Ajá, es decir, la vida es material para la literatura, pero después la literatura se hace material de la vida misma, porque lo que leemos es la forma en que queremos vivir también. Claro. Es como un ir y venir de nuestras impresiones. O sea, igual que el ser humano tiene influencia en la naturaleza tiene influencia en él. Y entonces eso hace pensar que
que esa bidireccionalidad es importante en nuestras dinámicas, ¿no? En general, como que no está aislada la cosa. Entonces, creo que hay como pequeños momentos, pequeños o grandes según la vida de las personas, que definen peldaños en los que pasas como a otro estado humano con respecto a ti mismo. O sea, hacerte una mejor persona, pero con respecto a ti, no con respecto a los otros. Claro. O mejor o peor, ¿no? O sea, a depender de cuál sea tu contexto de vida. No quisiera decir que Gamboa se hizo un mejor o peor ser humano conforme envejeció, pero quiero decir que a mí me parece que a los 27 estaba como en un punto crucial para definirse a sí mismo como escritor, pero también como qué experiencias humanas, personales, contribuyeron a forjar esa parte de su propio carácter. Entonces, los 14 a los 17 son el momento simbólico del tránsito en el peldaño. O sea, todo lo que pasa en medio y toda su relación con estas mujeres inquietantemente carnales. ¡Te autocensuraste! Es que, me parece lindo el juego, como la prostitución es una cosa que está ahí en la literatura muchas veces, ¿no? Pero el tránsito entre Gamboa sobre sus etapas de vida también es bien complejo en relación a eso, porque está él mismo ofreciendo como un tipo de censura que va más allá de la censura misma. Es como una reflexión sobre eso, sobre los pequeños pasitos que lo llevan, pequeños es un decir, ¿no? O sea, sobre el tránsito entre estar ahí en algún lugar de quien eres y que vas a seguir siendo eso, pero dispuesto en otro lado. O sea, como... Pues Gamboa a partir de que se casa se vuelve totalmente timorato. Sí, es que también entonces ahí la inserción en el contexto social y en un contexto de una moral totalmente doble del porfiriato. Él se casa y no vuelve, según todos los que saben más de Gamboa. Bueno, eso lo veremos también con González Martínez, ¿eh? Esta idea de que soy buen hijo, soy buen esposo, buen padre, ¿no? Y entonces buen ciudadano, y entonces sí, todo eso está en las memorias que ocurren, ¿no? Y creo que está interesante, o sea, a mí me parece importante eso porque todos continuamente reflexionamos sobre nuestras propias vidas y sobre qué cosas fueron un parteaguas del antes y el después de quién eras y sigue siendo, pero en qué otro estado emocional y humano te pone eso, ¿no? Y yo creo que eso está sujeto a las lecciones prácticas que la vida te pone, de que pongas a juego eso que eres. Y solo que la forma de hacerlo literario tiene como el matiz de que hay una intención cuando haces que el otro te lea. Entonces con Gamboa nada más eso como en el futuro, cuando entra su esposa al juego. O sea, como de ser un hombre nuevo, pero un hombre nuevo en términos de esto, ¿no? De buen ciudadano y todo. O sea, no me parece ilógico ni me parece reprochable, porque se entiende que era como una moral de ya hacerte hombre en la época en esos términos. Sentar cabeza, ¿no? O sea, estar en un ambiente predominantemente de hombres así heterosexuales y todo, con lo que implicaría eso, ¿no? O sea, como el rol que eso demanda de ti, ¿no? Entonces, así nada más para acabar, que se me hace un guiño bien bonito. Creo que le reprocharon mucho que a los 27 lanzara un texto como este en términos de autobiografía, por la presunción que puede significar que a los 27 ya hagas como un recorrido de tu propia vida y la ofrezcas. Pero en este punto a mí me parece que es más una valoración de sí mismo sobre lo que está aprendiendo y lo que está decidiendo ser y decidiendo que los otros sepan. Y además tiene otro matiz, que la dedicatoria, algo así tan chiquitito, haga saber que, además de que tiene la conciencia que lo van a leer, y que lo van a leer porque está publicando el libro y lo está haciendo en Buenos Aires, que además como otro escenario cultural al que se mueve él habitualmente, donde está su dinámica. O sea, tus primeros lectores no van a ser tu comunidad inmediata. Eventualmente sí, ¿no? O sea, en el caso de Gamboa fueron otros. Pero allá era otro público que a lo mejor no iba a tener tan fresca la referencia de con quienes estaba discutiendo, ¿no? Pero más allá de esos lectores hipotéticos a los que te diriges cuando escribes porque alguien va a leerte, está pensando que su familia lo va a leer. Entonces como que eso sí rematiza todo, creo yo, por la reflexión autobiográfica eventualmente. Y además que es un proceso que sigue porque están los diarios, porque después están las memorias. O sea, como un poco mayor, seguir meditando sobre eso. Los diarios. Y lo de su esposa es delicioso porque, o sea, al principio yo tengo la impresión de que no estaba tampoco tan contento cuando se casó con ella. O sea, más como el comentario de... Tenía que entrar al orden. Me casé con Sultanita hoy. Ya, ¿no? Qué gusto. O sea, no hay como toda otra reflexión como están con estas otras mujeres, es que el encuentro y los labios y lo que sea. Hizo epitafio ahí. Sí, es algo así como chin. Pero después es mi adorada esposa y mi esposa y mi hijo,
Y está bien, o sea, es como... Bueno, Parte de la son, dinámica. por estos procesos podemos pasar todos los seres humanos. No somos los mismos siempre y en cada una de nuestras etapas. Tratamos de ser fieles a nosotros mismos, pero lograr eso, ay Dios. ¿Casla? Pues nada más, yo noto mucho la diferencia con Vasconcelos, por ejemplo, lo de la infancia, que Gamboa no lo menciona, pero también siento que es también una menos reconstrucción de su memoria, como es más apegada a lo que él de verdad recuerda, porque Vasconcelos recurre mucho al dicen, si la memoria no me falla, sin afán de mentir, ocupa mucho como esas muletillas de si esto no es cierto es porque ya no me acuerdo bien, pero tomen en cuenta los años que han pasado. Y él no es como, no va a hablar de esto, pero lo que voy a contar es realmente lo que yo recuerdo, ¿no? Y con Vasconcelos sentí mucho que de repente muchas de las cosas que contaban ya eran recuerdos reconstruidos con lo que los demás le decían. Entonces con Gamboa sentí que es más natural lo que está contando. Yo estaba con lo de las mujeres, porque eso fue lo que más me interesó. Porque sí, no estoy de acuerdo con que sea como paternalista, ni tampoco como que sea ambiguo el que les haya cambiado el nombre para nada, porque desde el principio él construye la visión de cómo son las mujeres, el deslumbramiento que le producen las mujeres en general. Y su adicción. Y su adicción. Entonces nunca lo hace en un sentido negativo, jamás. O sea, se refiere a las mujeres con sus defectos y sus virtudes porque las conoce bien. Entonces no es jamás como ay, es que ellos son, los hombres sí son importantes y doy su nombre porque son importantes y las mujeres les cambian nombre porque son mujeres, ¿no? Nunca es en ese aspecto, jamás es en un sentido machista, yo jamás lo percibo machista, ni paternalista, ni nada por el estilo, porque cómo ha ido construyendo a las mujeres desde el principio hasta el final, jamás es como en un sentido de ambigüedad ni nada, porque las conoce perfectamente, las describe perfectamente, y siempre siento que es como una admiración, un deslumbramiento, no sé, aquí la noté, como de las mujeres, cómo es las mujeres para él son, no son, aunque sean prostitutas, aunque hayan caído en el vicio, aunque lo que sea, nunca las desprecia, jamás las deja a un lado, y eso se ve tanto en cómo las recuerda, como sus experiencias y cómo lo dejan a él, porque siempre habla de cómo él cómo lo impresionaron a él, ¿no? Entonces, no sé. Yo lo que me pregunto es si no es una pose de él decir, soy un caballero y soy tan caballero que, A ver. ¿no? Pero Sí, hay que cuestionar todo, pero no hay que llegar a un extremo. Entonces, ¿para qué leo este tipo de géneros si toda la vida voy a estar dudando? O sea, si toda la vida, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer ese movimiento. Yo decía, bueno, tenemos la cronología aquí, la podemos leer a la par pero si voy a estar siempre poniendo en duda lo que me dice este autobiógrafo, pues mejor me dedico a leer a otra cosa. Además no tiene el mismo tono, por ejemplo, que Vasconcelos, que sí sentíamos que era así como, jaja, yo soy un super galán, y las chicas, ¿no? Él no tiene ese tono de, yo soy el conquistador, las mujeres las traigo muertas, ¿no? Por eso yo siento que no es de, yo soy un caballero, no tiene el tono de reivindicación del mismo, ¿no? Entonces, no sé. Ana, Me interesó muchísimo cómo Gamboa, siendo tan joven, ya está declarando cómo quiere ser leído, todavía sin escribir, lo más conocido de su obra. Y si teníamos alguna duda, que no, ninguna tenemos, sobre la importancia que le da el hecho de ser fidedigno, él lo está diciendo, dice en este libro que es la honradez misma, no lo dice en la página 137, o también dice la condición esencial del arte legítimo es la verdad, y aquí podríamos entrar en conflicto, que ya no es en este grupo un conflicto, porque ya hemos hablado bastante, ¿no? Y aquí se aclaró muy bien la importancia que le da
él a apegarse a lo que estaba viendo, el hecho de ser testigo de acontecimientos de su época, la mirada del cronista tan fuertemente acentuada, me encantó. Y preguntaba usted, doctora, decía usted, y lo sometía a nuestra consideración, esas impresiones y recuerdos, que él está diciendo, esas impresiones y recuerdos son lo que yo soy. Y a mí me parecía que por el hecho de estar declarando que él iba a escribir con base en la verdad, o iba a escribir la verdad, más bien, no fuertemente eso es lo que yo soy, porque se está autocensurando desde la dedicatoria, sino más bien es lo que es, vamos a decir, que no estaba tan enraizado en lo que él era, además era tan joven que él más bien ya estaba diciendo, yo estoy siendo testigo de esto, porque tiene ese matiz, ¿no? Su afirmación o su acerto de verdad, y en todo caso va enfilado, va enfocado en cuanto a su producción, cómo está produciendo él la obra. Ajá, básicamente. Si no me quedó claro, Ana, esto es lo que yo soy, más bien iba enfocado hacia los acontecimientos, y él no estaba hablando tanto, o por lo menos me parece a mí que no tan conscientemente de lo que él es, como Vasconcelos, que quiso decir, así quiero que me vean como hombre. Una de las cosas que le soy franca, ya no me dio tiempo, es precisamente porque las tengo, del extracto de todas estas frases, tú recuperas algunas, que están diseminadas y que para mí son la configuración de ese yo. Ahora que les entregue el apunte junto con lo otro, para hacer la exposición, las voy a... porque las subrayé todas. Lo que pasa es que cuando uno expone tampoco me quise llevar las 2 horas, ¿no? Pero tengo subrayadas todas esas frases, ¿no? Donde para mí están apelando, ¿no? A cómo me veo a mí mismo, cómo me siento yo mismo, cómo soy, o cómo imagino que soy, o me presento como me veo, en fin, pero está muy bien. ¿Sí? Un filósofo francés llamado Maurice Blanchot dice que hay ciertas constantes que definen la literatura, el modo de escribir en ciertos artistas. Por ejemplo, en Kafka, él dice que sería el laberinto, en Bataille, la transgresión, en Baudelaire el mal y la belleza, etc. Si bien Federico Gamboa no es el mismo en este libro que en Santa, yo creo que puede ser el mismo. Yo creo que esas constantes, como lo son la bohemia, las mujeres y la santidad de la belleza y el dolor femeninos, podrían estar ya configurando un lenguaje literario propio, una sensibilidad ya bien definida, y creo que las mujeres son también para él figuras poéticas. Hay que recordar cómo habla de Guatemala, habla de ella como si fuera una mujer. Cuando habla de su traducción de La señorita Inocencia, habla de ella como si fuera una mujer. Lo femenino en él deviene poesía. Yo creo que más que ser moralista es eso. En Santa yo sí veo en el discurso metadiegético, sí veo a un Gamboa totalmente, la concupiscencia de toda una metrópoli enferma. O sea, esos metadiscursos que no son del narrador, sino del autor, híjole. Pero de que siente, el mismo narrador de Santa tiene una oscilación. Está enamorado de Santa. O sea, vean cómo la recorre su cuerpo, cómo la admira, cómo... Y de repente, ay, como si hubiera sido consciente de que voy a ser censurado por esta admiración, que aquí para nada la tenemos, ¿no? Entonces sí hay un cambio en esos metatextos, el discurso metadiegético que a mí me ayuda pues a entender no al narrador, al autor, la presencia del autor en el texto, ¿no? Pero yo comparto lo que dices. A mí este texto me parece que hay
una alabanza a las prostitutas, a la mujer, independientemente de su condición, ¿no? Y si sufren, son aún más débiles. Hasta se habla del culto a la mujer, y dependía como yo el culto a la mujer, ¿no? También, sí. Bien. Pues yo quisiera comentar de lo que ya se ha dicho, así un poco como para ir enriqueciendo la discusión del material autobiográfico que tenemos en México. Lo que se ha dicho de la diferencia entre la autobiografía de Vasconcelos y Gamboa, ¿no? Decías tú, creo que muy bien, ¿no? Que como que de pronto es más difícil creerle a Vasconcelos, ¿no? Porque tiene un montón de veces que pone, bueno, si mi memoria no me falla, bueno, pues acuérdense que cuando recordamos, pues recordamos medio en desorden, etcétera, ¿no? A diferencia de Gamboa, ¿no? Como que es mucho más exacto, ¿no? Y creo que en ese sentido, como usted lo pone de escrupuloso, creo que es muy bueno ese adjetivo, ¿no? Entonces creo que pues lo que desde donde tendríamos que analizarlo es desde la construcción del narrador, ¿no? Pensando que pues es autor, narrador y personaje, pues que son dos narradores muy distintos, ¿no? Como que Vasconcelos es un narrador que se permite mucho jugar. Desde el inicio que nos advierte como no leas autobiografía inocentemente, y ya después, ¿no? Que nos va poniendo todos esos guiños como pues a ver si, pues no sé, creo que es lo que me acuerdo, ¿no? Entonces pues a uno como lector lo pone en un entredicho porque te creo, ¿no? O sea, igual me lo vas a contar, pero pues ya me dijiste que quién sabe si sea verdad, de todo un rollo, ¿no? Y también juega mucho con la cosa de poner cosas, mucho de lo que nos mostró Rafael Olea, ¿no? Las partes como eróticas y cosas así, pues que de pronto, pues para ese momento Vasconcelos sí ya era el gran intelectual, etcétera, ¿no? Pues ya estaba grande cuando escribió las memorias, y pues sí consiste en que cuando uno lee eso, pues esto que estoy leyendo es ese señor que ya se postuló para ser presidente, que ya, entonces permite una lectura distinta, ¿no? Un poco en contrapunto de lo que está en el texto y la persona que se juega afuera. Y creo que en el narrador de Vasconcelos, de Gamboa, pues justamente, como él ya lo dice en su texto, ¿no? Yo busco contar cosas verdaderas, ¿no? Y desde ahí, pues su narrador obviamente va a ser como fiel a esta postulación, ¿no? O sea, no va a ser un narrador que nos mienta, no va a ser un narrador juguetón, sino va a tratar de ser lo más fiel que él pueda, que es la parte ética, ¿no? Que menciona, en toda su narración, ¿no? Y pues no está poniendo en duda lo que cuentan, y así, ¿no? Entonces como que serían dos maneras muy distintas como de narrar. Exacto, ¿no? Y aquí recuperar lo que dice, me parece que es Olney, ¿no? Hay tantas autobiografías como estilos hay. O sea, cada autobiógrafo tiene su propia manera de construir su escrito memorialístico. Por eso Silvia Molloy, que espero que leamos y que venga, ojalá, ella dice que precisamente al ser lo autobiográfico un género que no está sujeto a reglas constreñidas ni a lugares comunes, pues permite, ¿no?, que haya pues esta riqueza del género, porque sus mismas ambigüedades permiten una lectura mucho más rica, ¿no? Dalia. Sí, pues igual como en ese sentido, a mí me parece que existen, o sea, sin excluir que pueden haber otras, ¿no? Pero me parece que son dos grandes causas las que pueden generar el cambio que sentimos entre el texto de Vasconcelos y el de Gamboa. El primero me parece que es la intención y el segundo la temporalidad. Obviamente al tener mayor distancia pues va a tener que recurrir a esto de pues no me acuerdo bien, porque de cierta manera también es una forma de justificar la forma en la que en la persona en la que se convirtió, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tenemos a Gamboa, que es algo que tiene fresco, y también me parece que la intención es como lo más importante. En el texto de Vasconcelos existe ya la intención plena de conformarse y de justificarse como individuo. Aquí me parece que lo único que quiere, como dice Carlos, es decir, estos son mis recuerdos y estas son mis impresiones. No existe, aunque si bien se cuela, ¿no?, de todas maneras, un poco de la construcción como individuo, creo que esa no es la intención primera. Ajá, eso es lo que yo y de la misma manera en Vasconcelos tampoco podríamos decir que solamente existe esta intención de afirmarse como persona o solamente de recordar y no se encuentran los recuerdos, las impresiones, solamente que les llama de otra manera. No sé si tengan presente o fresco más bien, que él dice
La memoria como que me falla, pero la memoria emocional es la que tengo más fresca. Esa memoria emocional son las impresiones. Y me parece que, por ejemplo, en el capítulo donde el hermano se muere, o sea, no hay nada más vívido ni nada más lleno de impresiones que el dolor inmenso que está sintiendo por la culpa de que el hermano se haya muerto. Muy bien. Bueno, creo que ya es hora. Les recuerdo, por favor, bueno, les había pedido por escrito una tarea, no sé si la cumplieron. Un cubículo, ya tenemos